en una acción de filiación común, sobre todo de reclamación de la filiación, ahí la jurisprudencia admite sin discusión que una vez planteada la acción de fondo, la acción de filiación, puede plantear las medidas cautelares que entienda pertinente en el caso que resulte ser el hijo. Esto se da mucho en el caso de la filiación post-mortem, porque la filiación post-mortem es cuando se inicia el juicio de filiación una vez producida la muerte del supuesto padre. En ese caso, muchas veces la acción es a los fines de ir a heredar, a presentarse en la sucesión como hijo luego para heredar. En este contexto, aunque no haya una norma expresa como en el nuevo código, es igual, entiende de que con solo iniciar la acción de filiación, post-mortem patri, se encuentra legitimado para plantear en el proceso sucesorio del causante, el supuesto padre, medidas cautelares en su condición de heredero condicional, mientras se sustancia el juicio de filiación. Porque obviamente todavía no hay certidumbre acerca de la paternidad, porque va a ser la sentencia de filiación la que determine si resulta ser que es o no el padre. Pero como falleció, entonces esa acción de filiación en trámite, constatado y probado esta circunstancia, le habilitaría a presentarse a este supuesto hijo en el proceso, en la sucesión del causante, planteando las medidas cautelares que entienda pertinente para preservar su derecho en la hipótesis de que resulte ser el hijo. Incluso si se hace la partición de esa sucesión, él puede resguardar la parte que le corresponde porque está el juicio de filiación en trámite. En ese sentido, digamos, si bien la ley no lo establece, la jurisprudencia ahí sí es unánime en darle la posibilidad de plantear respecto del patrimonio, obviamente, del causante para preservar la parte de los bienes que le correspondería, lo cual es importante porque si no, si tiene que esperar la sentencia de filiación, a veces ya no puede llegar a... Sobre todo una medida cautelar que es muy utilizada en este caso es el inventario de la herencia, ¿no? Digo el inventario de la herencia porque en principio, como ustedes saben, los herederos en la sucesión no están obligados a hacer en principio un inventario. Incluso ellos pueden sustituir el inventario por la denuncia de bienes. Pero cuando un tercero interesado, este estaría entre los legitimados activos, se presenta a la asociación y pide la confección de un inventario, ahí ellos tienen 3 meses, los herederos. Ahí sí tienen que hacer el inventario. Ese inventario es muy importante porque, a ver, somos tres herederos, 3 hermanos. Los 3 hermanos no tenemos ningún problema, hacemos la asociación de uno de nuestros progenitores, y tenemos 3 casas, 2 autos, no nos interesa el valor, denunciamos el bien y nos repartimos como queremos. O sea, a ciencia cierta, yo no sé en esa asociación cuál es el monto de esa herencia, porque nosotros podemos no hacer el inventario.
El inventario avalúo. Cuando hablo de inventario, significa que el inventario significa la designación de los bienes y el valor. Esa obligación aparece cuando un acreedor o legatario o este heredero condicional que decíamos recién para la jurisprudencia plantea que pueda o que hagan ese inventario. Y eso es importante porque el heredero condicional, este que está haciendo el juicio en la filiación, como todavía no es el hijo, no tiene acceso al patrimonio del causante. Entonces, su resguardo, su derecho sería por lo menos que si hay 100 pesos en esa asociación, no desaparezca. Y en ese contexto es fundamental para evitar que desaparezcan esos bienes o bienes del causante. Incluso la jurisprudencia, con buen criterio y teniendo en cuenta para que no sea tardío esta medida cautelar, ha permitido, aún en el caso de filiación post-mortem, aún antes de iniciar el juicio de filiación. O sea, vamos a suponer, el causante tiene las situaciones habituales que se dan, tiene una familia, entre comillas, de un matrimonio con 3 hijos, pero tuvo un hijo extramatrimonial, que todo el mundo sabe que tuvo el hijo, que él es el hijo, pero no lo reconoció en vida y no hubo juicio de filiación. Entonces la familia, entre comillas, cónyuge supérstite y los hijos del matrimonio saben que este tiene un hijo extramatrimonial y que puede hacer un juicio de filiación y, en consecuencia, presentarse a la asociación. Entonces es muy común que en esa situación esos herederos, que ya son tales, oculten o pretendan ocultar bienes. Entonces, el supuesto hijo que tiene que hacer una acción de filiación, antes de la acción de filiación, plantea una medida cautelar en razón de esto. Ahí sí se le establece un plazo para que inicie la acción de filiación. Pero digo, lo que quería destacar acá es que se admite o se ha admitido aún en situaciones previo al juicio de filiación, si ya inició el juicio de filiación y acredita en juicio de filiación en trámite entre el juzgado, no hay ninguna duda que se admite la medida cautelar. Pero aún previo a esto, alegando de que obviamente pueden desaparecer bienes, y en este sentido le da el derecho a presentarse en esa sucesión o a pedir un inventario de los bienes del sucesorio, ¿no? Eso me parece importante porque la jurisprudencia ahí sí es unánime, no obstante que nunca ha habido una norma al respecto expresamente en ese sentido, sí se admite todas las medidas cautelares en este caso para la preservación del patrimonio. Digo del patrimonio porque hay otra cuestión que también admite la jurisprudencia en esta hipótesis fáctica, también muy común, que es como los herederos saben que tiene un hijo extramatrimonial y le va a hacer un juicio de filiación para presentarse al sucesorio, cuando fallece el causante, muchas veces los herederos recurren a la cremación del cadáver para hacer desaparecer la prueba de la prueba biológica. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 61 del Código, como ustedes saben, correctamente en el título de ese articulado, el artículo 61 es el último del título de los derechos personalísimos. En el nuevo código, en la parte civil 1, ahora se incluyó correctamente un título de derechos personalísimos.
Entre esos derechos personalísimos, el último artículo de ese título, que es el artículo 61, habla de las exequias. Dice, la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancia de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo parte de un cadáver, etc. Es decir, de acuerdo a esta primera parte, correctamente, y al ser un derecho personalísimo, yo en vida puedo decidir por cualquier forma, un instrumento público, privado, por testamento, puedo decidir qué hacer con mi cuerpo para después de la muerte. O sea, el que decido soy yo. ¿Está claro? Porque un derecho personalísimo. Si yo lo determine, se debe cumplir. Pero en la mayoría de los casos, el propio causante no ejerció este derecho de dejar probado qué hacer con su cuerpo para después de la muerte. Entonces, en ese caso, viene esta segunda parte del 61 que dice, si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y de su defecto a los parientes según el orden sucesorio. Es decir, los que van a resolver o determinar son los herederos en este caso, en el ejemplo que estamos diciendo. Y entonces acá muchas veces se pretende recurrir a la cremación para evitar que en ese juicio de filiación post-mortem, que se va a iniciar seguramente, ya no esté la prueba biológica, que es la exhumación del cadáver. En ese contexto, es importante señalar que la jurisprudencia unánimemente ha admitido y admite a una falta de norma como medida cautelar que el supuesto hijo pueda plantear una medida cautelar para que no se haga la cremación. Para que no se haga la cremación, ya sea que haya decidido el propio causante o los herederos, que son los principales en este caso, para decidir. Y entonces acá esta acción preventiva es muy importante porque impide, o sea, no es que impide la cremación o la decisión del causante o de los herederos, sino que preserva hasta tanto se ordene la prueba. Y después sí, obviamente bueno, van a disponer los herederos que es lo que quieren hacer con el causante. En esos casos sí ha llegado, incluso antes de iniciarse el juicio de filiación, lo cual es importante porque es eficaz esta medida, porque unánimemente la jurisprudencia ha hecho lugar a esto, entendiendo de que preventivamente no se cumpla esa voluntad del 61, ahora y antes lo que decía la jurisprudencia, eh, de que obviamente decidía el causante o los herederos, hasta tanto no se extraiga, eh, digamos, la prueba biológica del material del cadáver como prueba biológica. Y en ese sentido, se hace lugar a las medidas cautelares para preservar el cuerpo a los fines de la extracción de esta prueba, ¿no? Estos casos son importantes porque acá la prueba es fundamental muchas veces y en realidad es un recurso que utilizan mucho los herederos para evitar, incluso ante la duda, porque obviamente nunca van a declarar eso los herederos, pero cuando el causante se sospecha que puede haber tenido un hijo o que se puede presentar, ahí el recurso de la cremación es muy utilizado por esta cuestión, digamos, ya de no entrar en una situación futura. Digo en una situación futura de extracción de la prueba biológica porque acá hay otra cuestión que ahí sí decía la jurisprudencia y ahora lo dice expresamente la ley. En, la, eh, en el juicio de filiación. Antes del nuevo código, como no había una norma,
ustedes saben que en la filiación post-mortem, vamos antes de la filiación post-muerte para que se entienda. Si se trata de un juicio de filiación, hay una norma o había una norma del año 1987, la Ley de Banco Nacional de Datos Genéticos, que en el artículo 19, perdón, el año 1987, cuando recién empezó lo que era la HLA, la década del 80, y ya el ADN se asomaba, ahí en la Ley de Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue un avance, que además en realidad estaba ideado, concebido inicialmente en el caso de desaparición forzada de personas, pero que quedó extendido para también cualquier juicio de filiación, el artículo 4 decía que el que se niega a someterse a la prueba biológica en un juicio de filiación será considerado como un indicio contrario al renuente. Es decir, se toma como un indicio esa negativa. Con lo cual está claro que con la ley de Banco Nacional de Datos Genéticos, en un juicio de filiación común, no hay posibilidades de que haya compulsión física. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la discusión sí estaba, o está en penal, en las causas de desaparición forzada de personas, porque ahí sí, en penal, cuando está involucrado situaciones que significan la desaparición forzada de personas, ahí sí en penal hay dos posturas, porque dice sí puede haber compulsión física, otro dice no, no puede haber compulsión física, se tomará como un indicio, etc. En familia civil, en familia, yo tengo un hijo con una vecina. O sea, no hay desaparición forzada de personas, no hay nada. Era una causa civil, un típico juicio de filiación. En ese caso, acá no se discute y es unánime en un juicio de filiación que no puede haber compulsión física. Es decir, rige el derecho de que esa persona pueda someterse o no a la prueba biológica, que era hasta hace poco la extracción de sangre, la forma más común o habitual, etc. No podía haber compulsión física. Entonces, en ese caso, sí, la negativa va a ser tomado como un indicio contrario al renuente. Bueno, eso en civil, familia, juicio de filiación, que es lo que nos interesa. Del 87. En el nuevo código mantiene esta lógica porque dice frente a la negativa será un indicio grave, ahora agrega la palabra grave, pero está en la misma línea de que puede negarse a la prueba biológica. Y de hecho hay muchos juicios de filiación que ustedes saben que el demandado se niega a la prueba biológica, que después resulte ser con esa presunción que es el padre otra cosa, pero el recurso procesal de la negativa es muy común. Bueno, eh, eso cuando el padre vive y se trata de un juicio de filiación en vida, se aplica esto y no hay ninguna discusión. La discusión en vigencia del régimen anterior era, en el caso de filiación post-mortem, Patrick, si estando el cadáver, obviamente, ¿quiénes son los demandados? Los herederos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, procesalmente, el supuesto hijo dice, bueno, vamos a hacer una prueba biológica sobre el cadáver. Vamos a traer las pruebas sobre el cadáver. Los que tienen que autorizar en principio son los herederos, los demandados. En ese contexto, si el padre está vivo, lo que decíamos antes, y se negaba, listo, se negaba, no hay otra cuestión, será un indicio, ahí valorará el juez, etc. Pero ahora el supuesto padre está muerto. Entonces, los herederos tienen que dar la autorización. Frente a eso, en el régimen anterior, y a falta de norma, ante la discusión de decir, bueno, puede haber una extracción
compulsiva, es decir, en contra de los herederos. Hay algunos que decían, no, rige la ley de Banco Nacional de Datos Genéticos, la 23.511 creo que. Y entonces, ante la negativa del demandado en ese proceso, que son los herederos, se tomará como un indicio contra el ordenante. Pero había una teoría jurisprudencial que es la que prevaleció y es la que se incorporó en el nuevo código ahora, es que tratándose de una filiación post-mortem, ante la negativa de los herederos, que serían los demandados, el juicio ordenar la extracción compulsiva. Estoy buscando el artículo, creo 580, el nuevo código. Prueba genética post-mortem, en la parte de filiación. Dice, en caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre el material genético de los progenitores naturales de éste. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, acá viene, que pasa desapercibido, que es muy importante, porque ahora lo dice la ley, antes no lo decía la ley, y era lo que decía la jurisprudencia. Fíjense que dice, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. Es decir, en lo que acá interesa, ahora en el régimen vigente, aún ante la negativa de los herederos, el juez podría ordenar la extracción compulsiva del cadáver, porque el argumento es como ya es un cadáver, no rige el principio, digamos, de la decisión de la persona por la negativa que lo tendría si está vivo, etc. Porque ya es un cadáver. Entonces ahí podría haber una orden judicial, en este caso del Estado, aún en contra de los herederos. Bueno, por esta razón, fundamentalmente, es que los herederos, ahora como ya no tienen el control de la prueba, en un eventual juicio de filiación, recurren a la cremación, porque aún ellos enterraron al padre. Muy bien. Entonces, a los 2 meses le hacen un juicio de filiación. Y entonces el supuesto hijo le dice, bueno, vamos a traer del cadáver la prueba biológica. Los herederos dicen, no, no, se niegan. El juez podría, como hace normalmente, ordenar la extracción compulsiva, en este caso, del cadáver. Entonces el recurso, muchas veces cuando están asesorados, en este sentido es, frente a esta norma y disposiciones, recurrir a la cremación. Lo que también entiende la jurisprudencia, por eso es importante plantear la medida cautelar, porque la jurisprudencia entiende que en otros casos, ¿qué ha pasado? No planteó la medida cautelar, hizo el juicio de filiación. Entonces los herederos dicen, no, no, ya se hizo la cremación del cuerpo. Entonces, el supuesto hijo dice, esta debe ser un indicio contrario o una presunción del ocultamiento de la prueba. Ahí para la jurisprudencia, si no hay medida cautelar previa, rige el derecho de los herederos. Por lo tanto, no puede tomarse como una presunción que ellos recurrieron a la cremación aún sabiendo que el causante tenía un hijo extramatrimonial. Por eso es importante todo estos criterios, digamos, porque pueden llegar a determinar el resultado del juicio, ¿no? Pero todo esto, decías, sacando esto del 580, que lo dice la ley, es importante señalar que es un criterio jurisprudencial de estas presunciones en relación a la medida cautelar, ¿no? Que me parece que es muy útil o determinante muchas veces esa medida cautelar para determinar la prueba, teniendo en cuenta el alto grado de probabilidad de la prueba biológica, ¿no?
porque esto de la prueba biológica, los parientes puede ser también a los herederos, pero baja el grado de probabilidad científica. O sea, no es lo mismo científicamente para la medicina. El valor que estamos hablando del ADN es 99,99, pero el supuesto padre. Ya cuando son los parientes, baja el porcentaje. Entonces ahí obviamente es un medio de prueba importante, está claro. Y se recurre, pero ya no tiene el alto grado de probabilidad, casi certidumbre absoluta, cuando se trata de los parientes, ¿no?